Hola chicos, Dios les bendiga. El tema que vamos a compartir en el mensaje de hoy lleva un título, lleva una pregunta y en estos momentos me gustaría que todos ustedes se la hicieran. Y la pregunta es, ¿quién ocupa el primer lugar en tu vida? Cuando a uno como cristiano le hacen esta pregunta, inmediatamente nuestra mente y todo nos lleva a la respuesta de que Dios ocupa el primer lugar en nuestra vida. Si nosotros hacemos un experimento y nos vamos a las calles a preguntarle a los jóvenes o a cualquier persona adulta quién ocupa el primer lugar en tu vida, vamos a encontrar diferentes respuestas. Entre esas respuestas va a estar Dios y van a ser iguales a la de nosotros. Entre esas respuestas puede estar mi familia ocupa el primer lugar en mi vida. Entre esas respuestas puede estar mi empleo ocupa el primer lugar en mi vida porque es el que me da el sustento para yo llevarlo a mi casa. Entre esas respuestas puede estar mis hijos ocupan el primer lugar en mi vida, mi universidad ocupa el primer lugar en mi vida porque me estoy sacrificando en ella, mi casa ocupa el primer lugar en mi vida. O sea, vamos a encontrar diferentes respuestas, entre esas van a haber unas con las que nosotros como cristianos vamos a estar de acuerdo y entre esas van a haber otras que van a estar totalmente contrarias a lo que nosotros pensamos, pero es la respuesta de cada quien. Entonces ahora nos vamos a ir a la cita bíblica Mateo 6:33. Esa cita bíblica la hemos leído muchas veces, pero de pronto no hemos profundizado en ella. La cita dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando el Señor se refiere a estas cosas, significa a todos esos anhelos y deseos que hay en nuestro corazón, todas esas cosas que nosotros queremos que ocurran en nuestras vidas, todo eso va a ser añadido. Si yo como joven estoy buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, mi carrera universitaria el Señor la va a añadir a mi vida. Si yo como joven estoy buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, mi casa, el anhelo que tengo de que mi casa y yo vamos a Jehová, va a venir como añadidura. Pero ocurre algo. ¿Será que si yo conozco a una persona que vive en la esquina de mi casa, esa persona puede ocupar el primer lugar en mi vida? No puedo ocupar el primer lugar en mi vida porque yo no conozco a esa persona. Entonces, muchas veces nosotros, como conocedores de la palabra, decimos, Dios ocupa el primer lugar en mi vida, pero no conocemos a Dios. Entonces, ahí hay una contradicción. Una persona o un ser que yo no conozca no puede ocupar el primer lugar en mi vida. Es como yo salir a la calle y ver a una persona en una esquina y yo decir, esa persona ocupa el primer lugar en mi vida. O un ejemplo más claro, la vecina que vive enfrente de mi casa, yo no la conozco, yo he visto a esa vecina. De pronto, una que otras veces la he tratado, pero no la conozco lo suficiente. Si yo digo, esa vecina ocupa el primer lugar en mi vida, no tendría lógica. Yo la he visto, pero yo no la conozco. Y muchas veces esto pasa en nosotros en cuanto a Dios. Nosotros no conocemos a Dios. Nosotros hemos escuchado de Dios, hemos leído su palabra varias veces, pero no hemos conocido a Dios. Nuestro corazón no conoce a Dios. Hemos escuchado hablar de Él, hemos ido a su casa muchas veces, hemos tratado con personas que lo conocen muchas veces, pero no nos hemos dado la oportunidad de conocer nosotros a Dios. Entonces, es ilógico decir, Dios ocupa el primer lugar en mi vida si yo no le conozco. En esta mañana, primero yo les hice la pregunta, ¿quién ocupa el primer lugar en mi vida? Porque sé que si yo les hago esa pregunta a cada uno de ustedes y me la hago yo misma, ¿quién ocupa el primer lugar en mi vida? Mi respuesta va a ser Dios. Y la respuesta de ustedes va a ser Dios, ¿cierto? Pero si yo ahora cambio esa pregunta y les digo, ¿quiénes ocupan el primer lugar en mi vida? O ¿qué personas sí ocupan el primer lugar en mi vida? ¿Cuál va a ser mi respuesta si ya no tengo una sola oportunidad para responder? Si les pregunto quién, habla de una sola persona, de un solo ser, la respuesta probablemente para nosotros como hijos de Dios que somos va a ser Dios ocupa el primer lugar en mi vida. Pero si ya yo ahora lo hago abiertamente y les digo quiénes ocupan el primer lugar en su vida, dándoles la oportunidad de que ustedes incluyan ahí seres vivos y incluyan también cosas,
cuál sería su respuesta. Entonces nos vamos a tomar este momento para nosotros pensar y analizar si nos dan la oportunidad no solamente de decidir Dios, sino varias cosas o varias personas que ocupan el primer lugar en nuestra vida, cuál sería nuestra respuesta. Mientras ustedes van pensando en eso, yo les voy a ir contando algo. Resulta que yo recuerdo el último domingo que estuvimos en la iglesia, el último culto que se hizo presencial en la iglesia. El pastor en medio de su prédica dijo algo que a mí me tocó mucho. Y él dijo, no es para que, se lo voy a parafrasear, no es para que en esta cuarentena o en este tiempo de aislamiento en casa vayamos a convertir nuestras casas, nuestros hogares en un cine. Cuando el pastor dijo eso, inmediatamente mi mente pensó, porque para ser sincera, yo cuando se dio la cuarentena obligatoria en Colombia, que yo sabía que ya no iba a ir más a mi trabajo, ya no iba a cumplir más ese horario, por mi mente pasó la palabra Netflix, inmediatamente. Yo enseguida dije, voy a tener tiempo suficiente para dormir y levantarme tarde. Voy a tener tiempo suficiente para descansar, voy a tener tiempo suficiente para compartir con mi familia, porque era algo que yo extrañaba por el horario que yo tengo en mi trabajo. Inmediatamente yo dije, voy a tener tiempo para ver películas y series y series. Eso fue lo que mi mente maquinó inmediatamente. Se los digo así abiertamente porque uno debe ser sincero en las cosas de Dios. Pero cuando el pastor dijo eso de no convertir su casa en un cine, yo caí en cuenta y yo dije, realmente, ¿quién o qué ocupa el primer lugar en mi vida? Si lo ocupa Dios, yo voy a aprovechar este tiempo para tener intimidad con Dios. Yo voy a aprovechar este tiempo para leer y compartir la palabra de Dios. Yo voy a utilizar mis redes sociales para compartir el evangelio, porque hay muchas personas que en medio de esta situación están quebrantadas, muchas personas están tocadas con este tema, muchas personas que de pronto nunca han escuchado hablar de Dios o que sí lo han hecho, pero no han tomado la decisión de seguir y de vivir como Dios manda. En estos momentos están asustadas, están agobiadas. Si uno se pone a pensar en lo que está ocurriendo, es algo mundial, no es algo a nivel nacional, no es algo a nivel departamental, es algo a nivel mundial. Todo el mundo está sufriendo por esta situación. Imagínense cuántos niños están en sus casas llorando porque no entienden por qué no pueden salir a jugar afuera, no entienden por qué sus papás no lo pueden llevar al parque, no entienden por qué no pueden ir a la playa. Muchos niños están con la mente confundida porque no saben por qué pasa el domingo, pasa el miércoles y ellos no pueden ir a la iglesia. Porque no están viendo a su maestra de escuela dominical, porque no están viendo a sus compañeros de escuela dominical. Y es algo muy fuerte. ¿Cuántas personas adultas, cuántos ancianos están en su casa encerrados, viviendo los últimos días de su vida encerrados, sin poder hacer otra cosa más? ¿Cuántas personas a nivel mundial no están teniendo la oportunidad ni siquiera de enterrar a su ser querido a causa de este virus? Porque aún así pueden contraer contagios. Entonces, la situación es crítica y siento que es un llamado que Dios nos está haciendo a nosotros como conocedores de su palabra. Es una oportunidad que Dios nos está dando de nosotros demostrar que Él ocupa el primer lugar en nuestras vidas, que todo lo que tenga que ver con Él ocupa el primer lugar en nuestras vidas. Aunque parezca raro, aunque parezca loco y uno diga por qué el Señor está permitiendo todo esto, todo eso está escrito en su palabra. Todas esas cosas van a suceder. Pero si nos podemos dar cuenta, es una oportunidad que el Señor nos está dando a nosotros como hijos, como escogidos de Él, de salir y predicar la palabra. Cuando les digo salir, no los estoy instando a que ustedes salgan de sus casas, porque hay que ser obedientes a todo lo que está ocurriendo ahora. Salir de mi casa es exponerme a yo contraer este virus y cuando llegue a mi casa contagiar a toda mi familia y a todo el que esté a mi alrededor. Pero desde casa yo puedo hacer un cambio. Desde mi casa yo puedo utilizar mis redes sociales para dejar de publicar ciertos videos y comenzar a predicar la palabra de Dios. No está mal distraerme, porque sí quiero dejarlo claro. No está mal, chicos, distraernos viendo una película. No está mal ver una serie.
ya sea en compañía de mi familia o solo. No está mal dormir hasta tarde, o sea, eso no está mal. Lo que está mal es utilizar todos estos días para hacer cosas distintas a las que Dios quiere que nosotros hagamos. Si yo le envío un mensaje a una persona en estos momentos relacionado con la palabra, créanme que eso va a ser un cambio. Créanme que eso va a tocar la vida de esa persona. Porque ahorita mismo lo que todo el mundo necesita es a Dios en medio de esta situación. Entonces, la invitación en esta mañana o en esta media mañana es: vamos a aprovechar el tiempo para predicar la palabra de Dios. Vamos a aprovechar estos días que se nos han dado para quedarnos en casa, para tener más intimidad con Dios. Antes teníamos la excusa de que yo no puedo ir al ayuno porque estoy trabajando. Yo no puedo ir al ayuno porque estoy en clases. Yo no puedo ir al ayuno porque tengo una actividad en el colegio. Yo no puedo ir al ayuno porque, o sea, por infinitas excusas sacábamos o situaciones se nos presentaban para nosotros no ir a un ayuno. Ahora tengo 24/7 para yo ayunar. La pregunta es, ¿lo estoy haciendo? Yo me pregunto, ¿lo estás haciendo? ¿Por qué si antes anhelabas ir a un ayuno y no tenías la oportunidad de ir a un ayuno por situaciones ajenas a tu voluntad, ahora tienes todo el día para ayunar? Porque no lo estás haciendo, Mariel, me pregunto yo. Así quiero que te preguntes tú, ¿por qué si antes no podía y quería, ahora que tengo el tiempo, por qué no lo hago? ¿Por qué si antes sentía que el tiempo no me alcanzaba para yo agarrar la palabra de Dios y leerla y escudriñarla al nivel en el que yo entendiera realmente lo que el Señor estaba hablando a través de esa palabra? ¿Por qué ahora no lo hago si tengo todo el tiempo disponible? Entonces la invitación, vuelvo y le repito, es: vamos a utilizar este tiempo para demostrar que Dios ocupa el primer lugar en nuestras vidas. Si fue esta la respuesta de cuando les hice la primera pregunta. Ahora creo que les di el tiempo suficiente para pensar la siguiente pregunta, que fue: si tuvieran la oportunidad de decidir quiénes ocuparían el primer lugar en mi vida, y no solamente quién teniendo una sola respuesta, sino varias, ¿cuál sería su respuesta? Entonces, vamos a hacer un pequeño experimento. Quiero que ustedes estén pendientes desde allá, cuando estén viendo este video, estén pendientes. Vamos a hacer un experimento vamos a hacer un experimento para ver qué pasa cuando yo le doy el primer lugar de mi vida a algo o a alguien en su debido tiempo. Voy a bajar esto. Pero no me veo yo. Así. Yo ahora les voy a mostrar un frasco que está completamente vacío. Este es un frasco que está completamente vacío. Ahora lo vamos a llenar. Lo vamos a llenar con piedras grandes. La pregunta que yo les hago a ustedes en esta mañana es: ¿este frasco está lleno? Se los voy a mostrar. Si yo trato de ponerle más piedras, ¿será que en este frasco entran? Entonces eso es lo que vamos a saber en este momento. Le vamos a ingresar piedras, ya no del mismo tamaño que estas, porque para ser sinceros, si yo pongo otra piedra grande, el vaso va a rebosar, no le va a entrar más, porque miren cómo está de lleno. Ya no le entra más nada. Después de estar vacío, está lleno de piedras grandes. Pero si yo hago el intento de incluir unas piedras más pequeñas que estas, bastante más pequeñas que estas, ¿será que entran? Eso es lo que vamos a descubrir.
Miren, miren. Le metí más piedras y aún así el vaso, el pote no rebosa. La pregunta es, después de tener piedras grandes y pequeñas, ¿será que si yo le echo tierra, el vaso va a rebosar? ¿O será que ya no le entra más piedra? Vamos a mirar qué tal. Aquí nos damos cuenta, miren, el pote no se derrama. Ahí nos damos cuenta que tanto las piedras pequeñas como la arena se fueron por los huecos mínimos que dejaron las piedras grandes. Por eso todo entró. Si podemos ver, esto nos enseña a nosotros que depende a qué le demos prioridad en nuestras vidas, es lo que va a entrar en nuestras vidas. Si yo hubiera primero incluido acá las piedras pequeñas y la arena y luego hubiera metido las piedras grandes, ¿será que hubieran entrado? No hubieran entrado. Si yo lleno esto de piedras pequeñas, luego lo lleno de arena y hubiera metido las piedras grandes, que ustedes vieron la magnitud de las piedras grandes, ellas no hubieran entrado, no hubiera habido espacio para ellas. Entonces, ¿qué les quiero enseñar a través de esto, chicos? Las piedras grandes es todo aquello que ocupa el primer lugar en nuestras vidas. Por eso les dije, tenemos la oportunidad ahora de decidir quiénes y no quién. Cuando les muestro las piedras grandes, ahí les hablo, por lo menos yo, que tuve la oportunidad de decir quiénes ocupan el primer lugar en mi vida. Está Dios, primeramente, está mi familia, ¿cierto? Cuando les hablo de mi familia, pues está mi esposo y está mi familia. Todo eso ocupa el primer lugar en mi vida. Está mi empleo, porque es una parte de sustento que entra a mi hogar. Están mis amigos, porque son parte fundamental de mi vida. Todo eso ocupa el primer lugar en mi vida. Esas son las piedras grandes. Si yo antes de meter en este frasco que estaba vacío las piedras grandes para que ocuparan el primer lugar de este frasco y hubiera incluido las piedras pequeñas y hubiera incluido la arena, cuando yo quisiera incluir las piedras grandes ya no hubiera espacio para ellas. Es lo mismo. Si yo primeramente si yo le doy primer lugar en mi vida a cosas innecesarias, cuando yo quiera incluir en mi vida como primer lugar a lo realmente básico y necesario para mí, no va a haber lugar en mi vida para ello. En la enseñanza de esta mañana vamos a analizar qué ocupa el primer lugar en nuestras vidas y vamos a ver si se lo estamos demostrando, porque probablemente nuestro corazón esté contrario a esto. En mi corazón no le estoy dando el primer lugar a Dios, sino que le estoy dando el primer lugar a Netflix, le estoy dando el primer lugar a cualquier otra red social, le estoy dando el primer lugar a dormir hasta tarde, le estoy dando el primer lugar a cualquier cosa menos a Dios. Entonces, cuando yo quiera incluir a Dios, ya no va a haber espacio, porque ya todo aquello abarcó el espacio de mi vida y de mi corazón. Vamos a hacer lo que hicimos en este frasco, vamos a darle el primer lugar de nuestras vidas a lo que realmente es importante, para que después de eso podamos añadir cuantas cosas nosotros queramos que sean sanas y saludables para nuestra vida, primeramente espiritual. Y entonces así vamos a tener una vida completa en Cristo. Este era el mensaje que les quería compartir. Espero que les haya gustado. Los amo en el amor de Cristo. Chao.